lo que manda es la prueba. Uno puede mirarla, apreciarla con un criterio un poco más estricto o un poquito más amplio, pero si la prueba está, está, y si no está, no está. Se durmió, Cumpa, se durmió, digo yo, y se despistó. Yo y el compañero estamos bien, pero murieron 2 personas. ¿Pensaste que no se iba a poder comprobar que no estabas acá? La verdad yo estaba muy seguro de eso porque yo sabía que no estuve acá. Encontramos una solución en poquitos días para no caer en un incumplimiento y al mismo tiempo financiarnos y poder atender el vencimiento que nos toca. ¿Cómo están? Buenas noches, aquí estamos, 21:31, noche intratables, noche de Marta. ¿Alguien quería aplaudir? Te aplaudí y nadie me acompañó. Nadie te acompañó. Bueno, vamos a ocuparnos por supuesto de Villa Gesell. En instantes vamos a hablar con Fernando Burlando desde allí. Vamos a hablar naturalmente de la tragedia crónica, de una tragedia anunciada. Cada temporada hay 1 o 2 micros que nos dejan un saldo de 2, 5, 6, 7, a veces 10 muertos. Sí. Yo me acordaba hoy, ¿se acuerdan el micro que cruzó la vía del tren en Dolores? ¿Cuántos años habrá de eso? Sí, hace ya. 5 o 6 años. Sí. Estamos acostumbrados. Que el micro, las gomas, los neumáticos estaban mal, que se durmió el conductor. Bueno, el listado de temas que te llevan a una tragedia como esta. Para mí hay una ¿no? antes y un después del colegio de Eco. Y muere gente, ¿no? Y muere gente, y estamos acá y nos indignamos, y todo sigue igual. Y sucedió hoy, muy temprano, una noticia que dividió políticamente al país en dos, que es la muerte de Claudio Bonadío. Claudio Bonadío y su muerte son, como lo decíamos el domingo, uno de los ejemplos más brutales de la grieta en Argentina. ¿En qué sentido? Todos aquellos que pertenecen al macrismo o al antikirchnerismo creen que Claudio Bonadío es el mejor juez federal de la historia argentina. Y todos aquellos que pertenecen al kirchnerismo piensan que Claudio Bonadío fue el peor juez de la historia argentina. Creo que no fue ni el mejor ni el peor. Fue un juez federal que hizo cosas extraordinarias, como la investigación de la tragedia de Once. Extraordinarias, y me parece muy bien que hoy los familiares de las víctimas de la tragedia le hayan hecho el homenaje que le hicieron a través de ese comunicado. La verdad me pareció, los entendí, los comprendí, los sentí a ellos haciéndolo. Y después tiene decisiones controvertidas como todo juez federal. Acá está Alberto Piotti, vamos a hablar con él. Piotti ha tenido decisiones por las que se lo ha aplaudido, por las que se lo ha criticado. Y es normal que así sea. Es un trabajo muy difícil, muy arduo en Argentina. Entonces, si quieren creer que Bonadío hizo todo mal, los felicito. Suerte. Si quieren creer que Bonadío hizo todo bien y es José de San Martín en Comodoro Pi, también los felicito. Suerte. Vamos con la encuesta. Bueno. A ver, ¿pudiste votar? No puedo. Vilouta tiene un problema con la encuesta. No puede votar esta encuesta hoy, Voto en vivo. Bueno, votaste atención. siempre la misma respuesta. ¿Qué crees que...? No. Te anula. Puede decir Después que de 30 votaste. días No, de estar del es 70 o el 80%, tenés que cambiar de vez en cuando. Es fake. Gracias a Dios. Es más, Bueno, te cerraron la Gracias cuenta. a Dios no soy del club de los alcahuetes. ¿Qué crees que pasará con las causas que investigaba el juez Claudio Bonadío? Avanzarán 20.6%, no avanzarán 79.4%. Ahora, a ver si podemos actualizar, porque esto es de las 6 y 17. hace una O sea que se debe haber actualizado mucho la cantidad de gente que seguro. participa. Y no sé si no cambia en algo el presupuesto. Yo quisiera preguntarle a Cata. Por supuesto, Cuadernos es lo que más se sabe, lo último de Bonadío. ¿Qué le quedaba a Bonadío? Porque Cuadernos la había elevado. Eso iba a decir de la encuesta, que quizás es medio tramposa porque la mayoría de las causas Otra vez. que tenía Bonadío Están más elevadas a controvertidas y que involucraban al gobierno kirchnerista tenían todas, ya estaban todas en instancia oral, por lo cual él no tenía en las manos las causas más controvertidas del kirchnerismo. De todas maneras, ahora momentáneamente lo subroga el juez Sebastián Casanelo, que es un juez muy prolijo, y probablemente luego haya un proceso por el cual
otro magistrado o el mismo Casanelo sea quien lo reemplace definitivamente. Pero para eso falta. No, pero ¿cómo? Pero que Casanelo va a tener dos. No, pero lo que no, por eso. Digo, todavía eso, digamos, quien va a reemplazar a Bonadío todavía falta. Claro. Tiene que. Son varios plazos. Ahora, las causas. Se elegirá un juez federal que reemplace. Claro. Pero lo que más lo que Catalina, quiero decir es que lleva su tiempo, Claro. pero que las causas no corren riesgo. O sea, lo más fuerte de Bonadío pasó ahora a juicio. Se elevaron a juicio. Malo bien, te gusta o no te gusta, están en instancia de juicio y se están revisando. Exacto. Las Algunas causas se quizás elevaron no a llegan nunca, juicio. otras sí. Hoy decían los familiares de Once, con buen tino, y lo hablé con Alberto en muchas oportunidades, porque en Argentina algunos inventan que los jueces persiguen. Supongamos que hay un juez que persigue a alguno. Uno tiene arriba la Cámara, uno tiene Casación, tiene la Corte, tiene 12 o 13 jueces. Lo que pasa que en la Argentina muchos han decidido, y yo estoy de acuerdo con vos, ni el mejor ni el peor, pero como mínimo leer o rebatir. Si hay una causa contra vos y yo quiero ir fuerte, la tengo que leer. Con decir que el juez es malo, con el juez te persigue, es formar parte de un club de alcahuetes y de ignorantes que nunca leyeron una causa. Entonces se pusieron del lado más fácil. El juez persigue. No tienen la más... No pudieron refutar el memorándum de Irán, no pudieron refutar las causas de los hoteles en el sur, no pudieron refutar nada. Simplemente lo hacen por consecuencia de vida. Vos leíste, que hables del perdóname, leíste, vos, Pablo, trabajás 14 horas por día, leíste todas las causas, no sé cuándo. Pero no, quiero que refuten algún caso. No, pero vos leíste todas las causas. ¿Leíste las causas por las cuales defendés a Bonadío? No lo defiendo. Digo que los que lo atacan... ¿Pero por qué decís que no se puede atacar? Porque vos lo defendés. Vos podés, perdón, Diego, vos podés defender y podés atacar con argumentos. Esto es muy sencillo. Yo te doy una causa y yo te digo, Diego, a ver, juntos vamos a rebatir los argumentos del juez. Hoy, por ejemplo, los padres de Once, ¿sabés qué hicieron? Decían, che, esto de Bonadío no estamos de acuerdo. A la Cámara decía sí o no. La Cámara no le dijo no a Bonadío. Lo que pasa es que se pusieron en una defensa creyendo que el doctor Bonadío iba solamente contra una persona y no pudieron rebatir un solo argumento de Bonadío. Eso es lo que digo. Pero es falso lo que estás diciendo. No es falso, es falso. No es cierto. Otro club. Ahora vamos. Eso es lo que está diciendo. Otro Se rebatieron un montón de argumentos. ¿Cuáles? En todo caso... Gustavo López, buenas noches. Buenas noches. Una de las causas más escandalosas, porque no hay delito, es el tema del memorándum. Hasta la Cámara le cambió la carátula de traición a la patria. Bueno, hablame de los hoteles. Y cuando No, pará. no Porque me cambié la cancha. Tranquilo, No me no te lo cambio. Yo lo que digo es, mira, Vos sos del club, así en que el no te juicio cambio nada. no soy de ningún club. club. Soy abogado. Tengo ese defecto. Soy No, abogado. y te respeto. He leído alguna cosa. Está exaltado. Yo siempre estuve en contra de No Bonadío. estoy exaltado, estoy harto de los desde alcahuetes. que era puesto por Corach hasta acá, digo, y pasó por todos los gobiernos, Sí. incluyendo el gobierno kirchnerista. Todos. Esto no significa que no haya tenido buenas causas Y o malas. buenas actuaciones. Tenés razón. Sí sé que en los últimos años ha tenido actuaciones arbitrarias. Lo del memorándum me parece que es un escándalo jurídico, es una persecución política. Hay gente que estuvo presa por inicialar un memorándum que era un proyecto de decreto que fue al Congreso y que aprobó el Congreso. Sí, además todo. estaba basado... Nos guste o no nos guste, sí, y eso no es delito. Ahora, lo que digo es, mirá, todo está en juicio oral. Bueno, ahí, en el juicio oral... Está elevado, Cuaderno está elevado. No, en el juicio oral habrá debate y ahí se van a discutir las pruebas que presentó Bonadío para ver si hay o no delito. Y además lo que Los querían, han seguido hay la mayoría de las empresarios, causas, hay políticos, porque estaban toda la vida, se pasaron ustedes diciendo los empresarios. En la causa de los cuadernos hay empresarios, hay políticos, y lo interesante es que con el juez que sea en la Argentina derrumbemos cualquier ilícito. No, a ver, yo estoy de acuerdo, a mí me parece Ernestina, que es a ver, un juez que siempre para que estuvo con todos el poder, opinemos. que es un juez arbitrario. O sea, eso que incluye. destapó 8 indagatorias el mismo día a Cristina. Eso Bueno, incluye puede al decir kirchnerismo. varias ¿Qué? Porque cosas. decir que siempre estuvo con el poder incluye al kirchnerismo. Obviamente. O sea, fue un juez kirchnerista, En según vos. 2011 Fue un juez sobreseyó kirchnerista. a los A ver, ex secretarios privados yo sé de que Néstor y Piotti piensa lo contrario porque es su amigo. Estás equivocado. Bueno, perdón. Gustavo, estás equivocado. Perdón, digo. Una vez discutimos... No, que es un tema... Vamos a ir... Ahora le doy la palabra a Alberto, no, te la doy ahora. Sí, pero un juez que siempre estuvo con el poder. Esto no Está bien. significa que no haya tenido buenas actuaciones. En general, es un tema que... en los últimos años Sí, fue muy les digo, arbitrario. pasó el domingo, hay temas que uno ya sabe son de enorme sensibilidad política y personal y de convicciones. Nisman es un caso, Bonadío es otro caso, cuando discutís a Cristina es otro caso, cuando discutís a Macri con FIFA también se nos armó un debate tremendo. Alberto, 10 segundos porque tengo que ir a Fernando Burlando, pero... Lo que
no voy a rebatirlo ahora a Gustavo. Yo al Bonadío lo conocí en el año 91. Era subsecretario legal y técnico. Claro, el número 2 de Corach. Yo igual que vos Le en el servía el café a 90. Corach. En Vos lo conociste esa en el 90, función. pero Yo estaba en ámbito y le iba a la legal y ¿Y técnica. vos estabas en Washington en el 2000 cuando fueron las elecciones de...? Sí. Fuimos con un grupo de jueces y me acuerdo. observadores. Sí, estábamos, Bueno, sí. estaba Sí. Bonadeo, estaba Sí. Literas. Lo traté mucho y he tenido grandes discusiones con él por los temas de las detenciones. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la causa de memorándum. Creo que, de todas maneras, todo lo que decide él Pero que lo diga. tiene corrección o ha tenido revisión de la Cámara Federal. Como y la de actuación de casación. todos los jueces Por eso. federales. Entonces, en la Todos los encuesta, jueces. si me dejás Pero votar, ¿qué habla las el causas memorándum, van a avanzar. Piotti? El tema van a avanzar. En otros tribunales. No, las causas van a avanzar. El tema va a ser el resultado que van a tener. Van a avanzar, en alguna probablemente haya alguna nulidad. Como pasa. Como pasan estas Hay que decir, yo quiero destacar esto. El trabajo que hizo él en 11 fue muy bueno. Lo dijimos siempre. Impecable y Muy rápido. bueno. Bueno, la instrucción eh, y en 3 años había sentencia definitiva. Aguánteme un Fue el que segundo porque nos tuvo la vamos búsqueda. a Villa Gesell. Está Mauro Undín con Fernando Burlando. Están acá, perdón, están acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Mauro, ¿me escuchás? Sí. Hola Fabián, buenas noches. ¿Cómo le va? Para vos y para todos los chicos allí en el piso. Efectivamente, a mi izquierda está Fernando Burlando, que está terminando por estas horas un largo día y arduo día de trabajo. Y por lo que me estaba diciendo, te saludo Fernando, ya los chicos te escuchan en el piso, a la espera de un video que se va a difundir, o por lo menos las imágenes que se esperan en los próximos días, que puede ser determinante en la causa si se quiere, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. para todos, ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí. Un abrazo para todos, especialmente para Alberto Piotti, me parece que lo escuché recién. Sí, acá está Alberto con nosotros. Fernando, después te voy a preguntar por Bonadío, amigo. porque lo habrás tratado a Bonadío también, me imagino. Pero quería... Sí. ¿querés comentar bastante. algo? ¿Qué opinás? No, si me preguntan, yo respondo. Te pregunto. Yo creo que no he vivido buenas experiencias judiciales. Hablaban recién de arbitrariedad y de situaciones que eran rayanas con prácticamente el desequilibrio y realmente, si bien soy una persona que tiene fe en las instituciones y siempre hay, sobre todo en la justicia, ¿no? Una cámara o un tribunal de casación que corrige, creo como bien decía Alberto, ¿no? O sea, siempre sus decisiones fueron, o sea, la gran mayoría corregidas por los tribunales de alzada. Pero bueno, me parece que también, o sea, en el sentido opuesto, era un tipo que tenía sus convicciones y las llevaba adelante. Bien. Equivocadas o no, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bien, Fernando, de Villa Gesell, a ver, estamos con un video que habría grabado uno de los chicos que forman parte de los 10 detenidos. ¿Ese video ya está en la causa? Ese video ya está incorporado en la causa, está en sobre cerrado. La fiscal va a citar a todas las partes, esto es a la defensa de los detenidos y al representante del particular damnificado, y ahí se va a proceder a la apertura y nos va obviamente a otorgar copia de lo que haya en el contenido. Es más, hoy nos presentamos con la esperanza de poder verlos, de poder ver todo el material, toda la prueba. Concurrimos a Gesell. También me entrevisté con los padres de Fernando muy temprano a la mañana y bueno, nos notificaron esto, ¿no? Que ya estaba, pero que íbamos a tener que esperar no menos de 48 horas. Pablo. Fernando, buenas noches. Te quiero consultar si mantenés la misma postura, que para vos todos están en la misma posición, porque estos días fue muy dura la situación con muchos colegas tuyos que son del club de todos los chorros libres, todos los delincuentes libres, tratando de buscar atajos para que los pobres chicos traten de tener la menor posibilidad de quedar presos. Esto por un lado, y sé que la Fiscalía está redactando porque va a tomar determinaciones inminentes. ¿Seguís con la idea que la responsabilidad es de todos o puede haber sorpresas porque algunos no tienen una participación tan clara confirmada?
Hasta este momento sí, todos. No tengo ningún tipo de duda. Yo creo que la gente que opina sin haber tenido acceso a las actuaciones, a la investigación penal preparatoria, y para opinar en un caso tan delicado, con tanta influencia en la opinión pública, me parece que lo que debe hacerse, por respeto también a la gente que nos escucha, es tener acceso a la causa. Fernando, con respecto a los celulares, que hoy son, me parece, el tema central, porque están viendo todos los mensajes, recuperando mensajes borrados. Hay un tema importantísimo. Hay 10 detenidos más el celular de Ventura, que obviamente fue descartado. Esto implica que de los celulares hay 9 celulares y 10 detenidos. Falta un celular. Es el de Violás exactamente. ¿Y qué se espera encontrar en los celulares? ¿Y qué se encontró, obviamente? O sea, falta un celular. Tenemos un adelanto que hay prueba contundente que los involucra aún más en el homicidio, ¿no? Todas estas circunstancias que tienen que ver con las nuevas tecnologías han dado un resultado más que satisfactorio para nosotros, y creo yo también para la Fiscalía, porque han aclarado puntos que eran casi imposibles de aclarar. Todo lo que referente a prueba videofílmica es de un valor importantísimo, que está súper corroborado por gente y testigos que estuvieron en el lugar y que han prestado casi todos declaración. Así que tal vez esto sume mucho, y discúlpenme la expresión, mucho al color de todo esto, ¿no? Como dijimos hace menos de 24 horas, o sea, uno está hablando del placer. Está bien, pero falta un celular, Fernando. Falta un celular. Sí, falta un celular. Falta un celular. Eso es lo que quería saber. Bien, Cata. Igual, permítame decirles algo, igual es un trabajo brillante el que ha hecho la prevención y la Fiscalía. Realmente, bueno, ahí está Alberto, les puede explicar. Ahora Alberto te va a hacer un comentario. Espera, Cata. Tipo de hechos. No, a mí me gustaría, doctor Burlando, si puede explicar un poco más qué significa esto del homicidio por placer, que lo está pidiendo como una acusación, porque entiendo que no está en el Código Penal. ¿Qué significa exactamente? Sí está. Sí está. Yo no lo conozco, por eso es la primera vez que lo escucho. Está en el Código Penal. Ah, ok. ¿Y cómo es? Si ¿Es una calificación del homicidio? Bueno, es una calificante. Hay 10 agrava. Para que lo podamos entender todos, digamos. Le doy la palabra a una persona que sabe mucho de derecho, que es el doctor Piotti. No, a ver, Alberto. No es que sepa mucho. Si quiere aclararlo, si no lo aclaro yo. He hablado con Fernando antes, lo llamé, tomé la decisión de llamarlo, porque creo que a él lo enaltece la forma en que asume esta representación como particular damnificado. Y Fernando, si te acordás, yo te dije, hay varias agravantes, pero con que se pruebe una sola, la ¿Cuál pena se es la puede misma. probar? ¿Cuál se puede probar? Hay dificultades a lo mejor para probar la alevosía. Alevé es un verbo, alevosía viene de un verbo francés, alevé. Implica, o hay que probar que hay acecho, hay traición. ¿Cuál querés vos con lo que sabemos que aplica? Hay una que no hace falta ni testigos, ni reconocimiento en rueda de persona, ni teléfono, ni nada. Miren atentamente el video de la golpiza, donde participan al menos 3 personas en esa golpiza y se sabe quiénes son. Pero 2 seguro, perdóname. Espera. ¿Sabés cómo dice el artículo 80, inciso segundo? Antes que alevosía. Ensañamiento. Ese es un ensañamiento clavado. No hace falta probar Ensañamiento, nada más. muy bien. Está bien. O sea, con el video y este, placer. Bueno, a ver. El matar por placer también para mí estaría presente. El acuerdo permitado de 2 o más personas también. O sea, hay mucha más prueba de la que nos imaginábamos en esta investigación, y todas hablan de diferentes situaciones que agravan la figura del homicidio. Es más, yo hoy ya me encuentro en definiendo situaciones, y si bien es cierto lo que dice Alberto, con una alcanza, yo creo que la mejor respuesta que le podemos dar nosotros a estos papás es
ir por todo lo que vemos. Tal cual, eso está y bien. realmente vemos ir por vemos todas las vías. mucho, Sí. vemos Claro, mucho, claro. mucha porquería. Bien, Cata, ¿quedó clara la...? Sí. Sí. O sea, en este caso que están pidiendo esta figura, entiendo que consideran que hay prueba suficiente para... Alberto, con ¿Sabés los quién videos. mató por placer uno de los homicidios de los 11 que se le probaron? Robledo Puch. Claro. Cuando con la soldadora autógena a un cómplice de él lo terminó de matar porque no estaba muerto. Robledo Ahora, Puch. en este caso actuarían perdón, todos por placer. Sí, Robledo Puch. Robledo Robledo Puch. Estaba pensando, mientras vos lo decías, estaba pensando en Robledo Puch. Sí, amigos. Yoti, ¿le puedo hacer una pregunta? de sus cómplices. Espera. Está Nosotros Graciela... hablamos de una... Esperame un segundo, Fernando, porque está en línea Sí, Graciela, Graciela Sosa, vos la conocés, por supuesto, la mamá de Fernando. Graciela, buenas noches, Fabián Doman la saluda. Buenas noches. ¿Cómo está, Graciela? Estoy acá tratando de sobrellevar, mirando cosas de mi hijo y llorando desconsoladamente por hacer pasar. Así me desahogo. Graciela, ¿cómo es su día? ¿Cómo hace con el papá? ¿Cómo pueden...? No le quiero preguntar cómo es la vida de dos padres que le han matado un hijo, pero ¿se sobrelleva? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Pueden dormir? ¿Cómo hacen? Y muy difícil. Tratamos de ayudarnos los dos para ser fuertes y seguir adelante. Tengo familiares que vinieron a apoyarme y de Paraguay se van turnando. Es difícil, Sí, claro. pero tengo que ser fuerte por mi hijo para que se haga justicia. Graciela, está Fernando Burlando, que la está escuchando, está en el móvil, pero yo le quería decir esto. La repercusión social que ha tenido la muerte de su hijo tiene mucho que ver con la actitud suya y del papá de Fernando en los medios. Sí. ¿Eso usted lo siente? ¿El acompañamiento de la gente con ustedes? ¿Del país que está atrás de ustedes? Lo siento, sí. Siento que todos me están acompañando, que llega un momento que quiero estar con todos, pero a veces, no sé cómo, con sus abrazos, con todas las cosas que me hacen llegar, las cartas, rosarios, flores pegados en las puertas. Es impresionante el apoyo que tengo y eso me da fuerza a no rendirme y seguir adelante reclamando justicia por ser. Porque usted sabe que nosotros a Fernando no lo conocimos. Al Fernando que conocemos es a través suyo y del papá. Sí, exactamente. Y creo que ustedes han hecho algo maravilloso para conmover a todo un país y contando y mostrándonos cómo era su hijo. Y eso ha sido por ustedes. Sí, trato de mostrar lo que era mi hijo. Solo me quedan esos lindos recuerdos, recordándolo, los momentos pasados a su lado, cómo compartía con él mi vida. Éramos 3, ahora quedamos 2, pero siento que está con nosotros. Él me da la fuerza para seguir adelante. Eso siento yo. Y no me voy a rendir. Estoy destrozada, no lo niego, pero voy a ser fuerte. Y hablo con él y le digo, no te voy a dejar, voy a ser fuerte, mi amor, para que se haga justicia por vos. Porque él ya nunca volverá, pero que no quede así. Y que no haya otro Fernando, un chico bueno. Vivíamos felices de un día para otro. Me lo arrebataron. Un ser maravilloso. No sé cómo definir. Sabe, Graciela, que lamentablemente en Argentina ha habido muchos Fernandos, pero el caso de ustedes ha impactado más.
Sí. Y yo creo que es y yo creo que es por usted. Sí. La sociedad, La verdad. usted ha transmitido buena gente, trabajadores. ¿Qué hizo su hijo? Ir a un boliche. Y eso le costó la vida. Graciela, yo sé que es muy difícil lo que le voy a preguntar, pero en este momento de dolor, de enorme, de profundo dolor, porque usted sabe que lo natural es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos. Así está, nacemos para enterrar nosotros a nuestros padres, no para enterrar nosotros a nuestros hijos. ¿Qué es para usted justicia? ¿Que estén los 10 presos de por vida? ¿Que estén los 2, 3 o 4 que se los ven los videos en el momento más violento? ¿Qué es para usted justicia? Y yo de ese tema no puedo hablar, dejo a cargo del doctor Burlando. Es muy difícil definir. Pero tienen que pagar lo que hicieron. No pueden quedar sueltos. No merecen andar por la calle esta clase de gente. No sé si decirle gente. No sé, un monstruo sería. ¿Por qué? Porque le hicieron así a un chico indefenso que ni podía defenderse. 10 personas. Solo eso puedo decir. Es verdad lo que decís. Yo venía preparando a mi hijo, porque no soy una persona sana. Ando de hospital en hospital y vivía hablando, charlando con él. Mira, te dejé tal cosa, tal parte, por si me llega a pasar. Las veces que salía. Le cargué la valija con tanta felicidad, con tanto amor para que vaya a divertirse, porque se merecía mi hijo. Lo más triste de mi vida, tener que ir a reconocer a mi bebé, a mi hijo. Es difícil definir cuando lo vi, cómo me lo dejaron. No lo puedo. Graciela. No sé cómo. Sí. Sí. Todos, además nos ha pasado, lo decíamos acá, pero vos lo dijiste ayer, Seferino, ¿no? Que todos nos sentimos un poco los papás y las mamás. No, que ella es una madre de todos cuando habla con tanta sensatez y tanta sensibilidad. Claro, nos representa. Representa. Nos representa a todos, Graciela, eso es lo que pasa. Todos los que de uno u otro modo nos sentimos que mañana podemos estar en el lugar de ustedes. Eso es lo que a uno más lo más duro es que uno siente que es como una lotería, ¿no? Sí. Y que sacas el número y bueno, que un hijo yo salgo tuyo, a la ¿no? calle, en cada chico que miro, siento que es mi hijo. Siento que puede ser él. Hoy salí un rato a caminar y a quien veía a mi hijo, donde concurría, que le gustaba, que esto, que aquello. Y me recosté. Hoy me quedé rendida, tirada, tratando de sacar fuerza y llorar, rezar, me da consuelo. Graciela, ¿tiene algún acompañamiento o terapéutico o religioso? Sabemos que su santidad, el Papa los llamó el sábado, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo fue esa charla? Nos dio su bendición. Es como una luz divina que no esperábamos. Ha de ser que Fer nos manda. Nos dio su bendición y que estaba presente siempre Fer en sus oraciones. ¿Y cómo está afrontando esto? Digo, ¿tiene acompañamiento, no sé, un acompañamiento terapéutico, familiar? Usted decía que familiares han viajado, claro, de Paraguay. Sí. Tengo familiares que me están acompañando y me refugio mucho a la palabra de Dios, rezando y yendo a misa. Eso me calma. ¿Está yendo a misa, Graciela? Sí. ¿Y le hace bien ir a misa? Sí.
Bueno, Me reconforta el alma, me da paz. está bien. Graciela, esta pregunta para mí es la segunda gran pregunta, ¿no? La primera, por supuesto, Sí. ¿cómo está? ¿La ha llamado alguien de los familiares de los detenidos? No, ninguno. Prefiero que ni me llamen. ¿Ni aún para que la llamen a pedirle perdón? No alcanza, No soy yo. no sirve. No deben pedirme a mí. No sirve. No alcanza. No alcanza. Claro. No alcanza. No alcanza. Pero capaz, estoy pensando yo en voz alta, ¿no? Capaz que esos padres llamarían... Un gesto, ¿no? Uno de los padres dijo que la llamó Claro, muchas pero veces. el padre Sí. Thompson... El único que declaró, el padre Thompson, cuando salió, El dijo la padre llamó Thompson más de cuando 10. Sí, yo creo también, bueno, no quiero criticar a los padres de los chicos, ya los he criticado mucho a uno yo. Capaz que un psicólogo dirá que llaman más por ellos que por ella. Más ese padre, por la culpa que ese padre puede llegar a acarrear de lo que Sienten pasó más que culpa por si es ella. el ¿no? primero que manifiesta culpa, ¿no? Sí, que tampoco lo están manifestando, tenés razón, que tampoco lo están manifestando. Sí, se la- avancé a lo que no pasó todavía, que es mostrar culpa, cosa que no han mostrado. Fernando, estás ahí, ¿no? ¿Me escuchás, Fernando? Sí, estoy acá. Ah, Buenas noches, Graciela. Buenas noches, doctor Orlando. Fernando, no sé si querés comentar algo, has dicho cosas muy lindas. Graciela, yo lo conozco mucho a Fernando, hace muchísimos años, y esta debe ser la nota 50 o 60 que hago con él. Y siendo lo profesional que es, le quiero decir que nunca lo vi burlando tan conmovido como con este caso. Nunca, le digo, nunca. Una gran persona burlando. Nunca lo vi a Fernando así. Hay otros abogados, está Miguel Ángel Pierria. Usted sabe que hay abogados que no aceptaron defender a los detenidos, ¿no? ¿Sabe eso? ¿Cómo? Hay abogados a los que se ha llamado para que defiendan a los detenidos y no han aceptado. Acá está, por ejemplo, Miguel Ángel Pierri, que no aceptó. Hizo bien. No Es se un- le merece digo, defender a pero esa sabe, clase. Graciela, es un hecho inédito que abogados penalistas no acepten. Es una consideración moral muy fuerte. El propio Fernando le preguntamos si él aceptaría, y Fernando dijo, no, yo no, por supuesto no, porque Fernando está claramente está en otra situación, pero aunque no lo hubiera estado, ha sido muy claro. Graciela, lo que podamos ayudar a sus órdenes, sé que ayudamos poniendo el tema al aire todos los días, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Fernando lo sabe esto. Cuantos más estemos presentes los periodistas, los medios, más justicia va a haber, aunque está mal que sea así, pero funciona así, y en lo que nosotros podemos estar es en esto, dando esta mano, poniendo todo al aire, y lo vamos a seguir haciendo. Graciela, a sus órdenes, lo que necesite, cuente con nosotros para lo que sea, y muchísimas gracias y un saludo de todos los que estamos aquí presentes, Graciela. Un beso enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Y le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos Gracias, y a toda gracias. su familia. Muchísimas gracias, Graciela. Es la tragedia más grande de un ser humano, enterrar un hijo. Ahora, qué importante el llamado En del esta Papa, ¿no? circunstancia y Qué otras- importante el llamado del y Papa. qué bien. Qué bien. Qué bien el Papa, ¿no? El Papa es muy profundo. Les Que- hizo bien, que- les hizo bien. Y es un momento en el cual... Y no podía el Papa, me parece, quedarse afuera. No podía. Bueno, no, no. El Papa también, no sé, hablando del Papa, ahora hablamos burlando, muy activo el en Papa este tipo de también cuestiones. estaba muy preocupado por la muerte de los chicos Huichi de Salta. De Salta. Tema que no tuvo tanta repercusión mediática en Buenos Lo que Aires. Además me parece que demuestra que el Papa es un Papa que tiene un tercer oído. Es decir, tiene una escucha de la conversación social. No digo que, no le estoy cargando un sentido oportunista. Porque No, la no, pero sensibilidad no. la tiene. Él lo hacía Estoy cuando era diciendo- Bergoglio, estaba Bueno, acá. por eso Estoy cuando se diciendo habla de Si él que estuviera en Buenos Aires y fuera Bergoglio, Sí, hubiera ido a la casa. seguramente. Exacto. cuando se habla un de que el Papa episodio es argentino, conmocionante, si él toma partido, deja las claras. Pero, No, espere, no, esto Papa- es Bergoglio. Cuando era Claro, cuando por eso Bergoglio te digo. no era Papa, era Bergoglio, y murió Igual. Néstor Kirchner y se llevaban mal, él dio un sermón en la catedral que es extraordinario. Dice,
todas las banderías políticas claudican ante la contundencia de la muerte y dejan paso a las manos misericordiosas Lo dijo de Dios. Perdón, quiero decir es muy que importante Seferino, eso. esta frase esta noche Sí, es para vale hoy. doble. justo lo que El acabas por de de decir. Bonadío. Claro. La frase que acabas de decir es exacta para este momento, para esta noche. Fernando, yo quiero decir algo que voy a reiterarlo. Lo dije recién con Graciela. Yo nunca te vi lo impactado, dolido y conmovido que estás como con este caso. Y hace años que te conozco. Y he hecho cientos de notas con vos. Ahora mismo te noto impactado. Sí. Me sensibiliza mucho a mí, Graciela. Y Silvino también. Los dos son una familia hermosa, Fabi. Y no son ni más ni menos que lo que ves. O sea, es una mamá que transmite como, me parece, como nadie su dolor. Es algo, es tan clara, es tan transparente, es tan limpia. Y no tengo ningún tipo de duda que Fernando era así. Sí, pero con una entereza y una dignidad. Por lo que pude leer, Sí. y por lo que me refieren cada vez que vienen, nos pasamos un largo tiempo, los dos, tanto Silvino como Graciela, hablando de anécdotas de Fernando, y no hay, es como que en sus vidas no hay nada feo, ¿no? Era realmente todo lindo, ¿no? Así es. Fernando, abrazo enorme, Gracias por todo. Chau, hasta luego. Gracias, Fabi. Un saludo a todos ahí, y a Hasta Miguel luego. también, y Alberto, por favor. Bien. Mi respeto. Ahí estaba Fernando Burlando, el abogado de la familia. Insisto, no es común que los abogados se emocionen. Y están tocados con este caso. Bueno, señores y señores, la producción se anima a un informe. Veremos cómo salió, yo no lo vi. A ver, vamos a ver. Con un título fuerte. ¿Cuál es el título, Fabián? ¿Quién era Claudio Bonadío? Upa, ¿quién lo Porque sabe? lo que pongamos ¿Quién en lo este sabe? informe, radiografía intratables de Claudio Bonadío. Lo que pongamos, va a haber gente de acuerdo, va a haber gente que no. Dale, vamos con el informe. Nació en San Martín el 1 de febrero de 1956. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y en 1994 fue designado por el expresidente Carlos Menem como juez federal. Conocido como uno de los jueces de la servilleta de Corach, fue acusado por Domingo Cavallo de favorecer al gobierno. Lo que estás viendo en una especie de lente macro es la famosa servilleta de Corach. Acá la tenés. Cavallo dijo que no la tenía, pero nosotros la conseguimos. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? Están prolijitos, ¿no? Se ve que lo escribió con tiempo. Logró sortear más de 50 denuncias en su contra y en la última década se transformó en uno de los principales enemigos de Cristina Kirchner por llevar adelante las causas más importantes contra la expresidenta y sus funcionarios. Radiografía intratable de Claudio Bonadío. ¿Se va a dedicar a la política? ¿Va a abandonar la justicia y va a dedicar a la política? Ni ahora ni No, hoy no. Lo central o lo importante es que en realidad formamos parte del Estado como uno de sus poderes y por tanto somos responsables de la gobernabilidad de la nación. Yo la verdad que no creo que la justicia esté politizada. Muchas veces la propia presión de los medios establece rápidamente, bueno, no hicieron nada o no están haciendo nada. No es que no se está haciendo nada. La justicia penal no es una instancia de venganza pública. Esto no es un problema de que esto es un tema de oficialismo sí, oficialismo no. Son pruebas en el expediente. su vida tuvo varios episodios y uno fue que tuvo que defenderse. ¿Cómo lo recuerda ese episodio? Perdone que me meta en su... Con angustia, con tristeza. La ley que se conoce normalmente como la ley del arrepentido ha servido y está sirviendo y mucho. Es importante que los jueces seamos independientes en los expedientes, esto es que seamos esclavos de los papeles, de las pruebas. Si hay prueba para un lado está bien y si hay prueba para el otro lado está bien. Que yo hace 2 años investigué los 4 secretarios privados de la señora Presidente y porque no pude probar el enriquecimiento ilícito, los tuve que sobreseer. ¿No tiene miedo que lo maten? No.
y no tiene miedo de que lo corran, que lo saquen de su puesto, que le hagan un juicio político por atreverse a investigar a la presidenta, al hijo de la presidenta y su familia. No. La verdad, la alternativa que para la tranquilidad es poner una verdulería. Pero yo elegí no ponerla. Sí, tenía razón, ¿no? Lo de la verdulería. Pero, paren, aguántenme. Hay unas placas, Claudio. Bueno. ¿Qué es esto? A ver, vení. ¿Qué se juzga hoy, no? Un juez emblemático de Comodoro Pi, donde están los 12 juzgados federales que investigan la corrupción de funcionarios nacionales. Uno de los primeros de los 3 que quedan, junto con el doctor Canicova Corral y la doctora María Servini, de aquella ampliación del año 92-93. Fue nombrado Claudio Bonadío, que tenía 6 años de abogado cuando llega al juzgado número 11, que mantuvo la titularidad hasta esta mañana. Que venía de ser falleció. Funcionario del gobierno menemista. Exactamente. La secretaria de Calidad Técnica de Carlos Corach. Secretario de una de las 3 secretarías políticas del Ministerio del Interior de Carlos No, Legal y Técnica. Subsecretario. Era subsecretario. Tuvo 2 puestos como funcionario de Carlos Corach. Pasó por 2 puestos, después fue designado en un juzgado de Morón que no llegó a asumir. Y ahí terminó en Comodoro Pi. ¿Por concurso? Como era antes, todos los jueces que quedaban en manos del peronismo, lo proponía el Senado, proponía una terna, el presidente elegía una terna que estaba todo arreglado. Por eso la comisión de acuerdo del Senado era de tanto poder como... sigamos con la placa. Vamos para acá. Bueno, estamos hablando de algunos de las causas... Los casos más emblemáticas de él. Que tuvo él. Esta causa de las obras de Santa Cruz en realidad terminó en manos del juez Ercolini después, porque pensá que cuando Bonadío avanza con el caso Otesur, que fue la primera causa fuerte que él agarra de corrupción con Cristina Kirchner presidenta, y muy arriba, enseguida es corrido. Poco tiempo después, cuando él había hecho unos allanamientos en el sur, las pruebas venían, lo corren. A ver, sigamos con las placas. Sigamos con las placas. Julián Ercolini. ¿De qué le acusan a Cristina? De ser jefa de una asociación ilícita para sustraer fondos públicos a través de la asignación de obras. Esto en realidad es una de las causas vinculadas al caso de los cuadernos de las coimas. En el caso de los cuadernos de las coimas es una gran piñata que envuelve distintos circuitos. Uno de ellos fue una de las últimas causas que él envía a juicio oral. Pensá que su última firma es del 30 de diciembre del 2019. Bueno, acá tenemos... ¿Quiénes son los acusados? Exactamente. Acá tenemos acusados de la causa de la obra pública. Pensá que son gente que estaba definida en Vialidad Nacional Buenos Aires, Vialidad Nacional de Santa Cruz. Y había, supuestamente, según investigó el juez, y hasta ahora está elevada a juicio oral alguna de esas causas, insisto, la de la obra pública en Santa Cruz quedó en manos del juez Ercolini, y eso fue elevado a juicio oral como un circuito, por eso una asociación ilícita. Sigamos. Todo esto que estamos contando, todo está elevado a juicio oral. Todo esto, ¿no? Exactamente. Todo. Bueno, yo te voy a decir lo poco que quedó en el juzgado de él cuando terminemos de charlar sobre estas causas. ¿Por qué Cristina? Acá estamos viendo, ¿no? Hay 5 causas elevadas a juicio, 11 procesamientos y 5 pedidos de prisión preventiva respecto a la expresidenta. ¿Por qué? Porque él investigó a las 2 empresas familiares de la familia Otesur y Los Kirchner, Sauces. que son Otesur y después la causa melliza, Los Sauces, la inmobiliaria. Investigó también la causa de los cuadernos con todas sus ramificaciones de circuitos de coimas en la energía, coimas en los trenes, coimas en la obra pública, vial y los concesiones de peaje. ¿Qué no pasó a oral? ¿Qué no está elevado a juicio? Lo que no pasó a juicio oral, la verdad, son causas remanentes. Ninguna de las importantes. Ninguna de las centrales. Lo que quedó es una causa contra Hugo y Pablo Moyano por lavado de dinero. Hay una causa también vinculada al sindicalista Víctor Santamaría y el operativo PUF. Esa sería la más grande que fue de este año. A ver, escucho invitados. A ver, Roberto. Fíjate, yo creo que en lo de Bonadío se da lo del mito del eterno retorno, ¿no? Cuando mostraban recién en el informe la servilleta que mostraba la nata, estaba Ollarvide a 2 renglones de Bonadío, ¿no? Ollarvide fue como el non plus ultra del juez del kirchnerismo, o a favor del kirchnerismo, y Bonadío del macrismo. Es decir, cómo la política tiene vasos comunicantes con la justicia. ¿Qué se le cuestionaba mucho a lo de Bonadío? Que todos los sorteos parecía que tenían bolilla negra y caían en cabeza de Bonadío. Ahora, 2 episodios más. Quiero cerrar esto.
Hay una anécdota que te consta, vos no vamos a dar el nombre del político, era un político muy importante, que estábamos a solas con él, y él nos dijo, era un funcionario importantísimo del gobierno kirchnerista, que él no quiso participar de la joda de lo del hijo de Bonadío. ¿Okay? Un tema delicado era. Un tema delicado. Porque una operación de inteligencia y de prensa al final del gobierno kirchnerista contra el hijo de Claudio Bonadío. Exactamente. Una falsedad absoluta. Acusándolo de una cuestión privada que después se dijo que era falsa. Que muchos suponen perdón, que es lo que dicen que estamos metiéndonos en la interna de la interna de la interna, pero es lo que dicen que fue la ruptura con el kirchnerismo. Exactamente, y el veneno de Bonadío cuando miraba las causas del kirchnerismo. Sí, aclarémoslo, que nos decían eso y nosotros no entendíamos de qué hablaba este funcionario. Nos decía este funcionario. ¿De qué hablaba? No sabíamos de qué hablaba. Yo no quiero participar de esa joda, de esa acusación. Muy buen punto. Espera. Porque quiero escucharlo a Osvaldo Cantoro, que es abogado de Norberto Yarvide. Justo. Yarvide era el juez K y... el primero más denunciado. Primero quisiera corregirlo al señor, porque yo acá he tenido una discusión con el señor Piumato, cuando dije que en un momento dado Yarvide subrogaba 7 juzgados y me dijo que era imposible. De hecho, yo tengo la prueba con un oficio a la Cámara. ¿7 al mismo tiempo? Sí. Porque en ese momento yo estaba haciendo un juicio civil contra un medio que de alguna manera se había mofado de Yarvide, y tuve la oportunidad de oficiar a la Cámara y me contestó en esa causa. Al mismo tiempo estaba subrogando 7 juzgados. Ahora yo les hago esta pregunta, una cuestión de probabilidades nada más. Si usted tiene un bolillero, 12 bolillas, y tiene 7 suyas, ¿no es muy probable que le toquen un montón de esos sorteos? ¿Cuánto tiempo tuvo 7? No, un tiempo largo. Por ahí oscilaba 6, 5, 4, pero uno ¿Cuánto solo. llegaste a tener como máximo? No, yo al contrario, yo era único juez para 2.500.000 Claro, habitantes. lo que pasa es que Ahora necesitabas. Ahora, ¿le Pero- puedo hacer una pregunta al revés? Sí. Si yo quiero que de 12 me toque el mismo, ¿no hago que subrogue 6? Claro, lo que pasa es que en un momento dado, bueno, está bien, pero ¿quién lo ponía a subrogar? La Cámara, no él, ¿eh? Él no dice, ya me quiero quedar con... Julio Grondona decía que los partidos se arreglaban con la jueza de línea. Eso no es más así, se sortea. Aparte el sorteo es electrónico, no es tan simple. Es otra historia. Mira, hay una pequeña anécdota que recuerdo de Bonadío y te la dirijo Y perdón, a Gustavo. y el doctor para que no lo veas- quiere a mi cliente. No, pero- yo no lo quiero. pero- A Ollarvide, pero entre otras cosas porque es una persona absolutamente ingrata. Yo lo defendí en su momento. Basta la ingratitud. ¡Qué noche! No, Sí, un pero- tipo desagradecido. Bueno, no importa. No, yo no comparto esa idea. Estamos hablando de Bonadío. De Bonadío. En una mesa de jueces, me acuerdo, a él lo habían sancionado con una sanción pecuniaria, le habían descontado del sueldo del Consejo de la Sí. Magistratura. Hace un año y medio. Lo sancionaron. Lo invitamos a una comida que había varios jueces federales, 3 camaristas federales. Y no digo en tono de discusión, pero sí de reproche, que es el que yo siempre le hice. Porque yo fui juez federal de primera instancia y lo más fácil que hay es meter a alguien preso. El problema es la papa caliente, por eso digo lo de los camaristas, que le está tirando al superior, porque eso va a ser apelado a la otra instancia. Obvio, sí. Eventualmente. Y si hay algo que yo tengo que decir de Bonadío que no compartía, es que no tomaba el encarcelamiento como algo excepcional. Pero acá me parece que Burlando, me parece que Burlando apuntaba ahí. De la política con a ver, la justicia. quiero escuchar Ese es el a punto, ¿no? Karina Banfi. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, primero lamentar el fallecimiento de una persona y creo que eso también es importante destacar más allá de las opiniones personales. Como bien decías y coincido con vos en que uno puede opinar sobre determinados fallos de la justicia, pero en el caso de la tragedia de Once hay que destacar cómo un juez debería actuar siempre sobre determinadas causas, ¿no? Por su celeridad, por la profundidad de su investigación, por la capacidad de también comprender el juego en esto que
uno puede afirmar o entender que tiene determinada prueba y quizás en la Cámara, que es propia del juego de la justicia, se puede revertir eso y merece quizás profundizar algunos temas. Creo que ese punto hay que destacarlo, no es menor. Y luego, principalmente, nosotros, incluso yo como diputada, hay que impulsar que no caigan estas causas. ¿no? Hoy hubo un comunicado de Cambiemos, de Sí. Junto por el Cambio, firmado por Patricia por PRO, los Patricia presidentes de Bullrich, los partidos. Cornejo por el radicalismo, Ferraro por La coalición civil. y Miguel Pichetto. No es común. Y pero ahí tenés, Fabián, No, un digo, partido no, político, han muerto jueces un federales. partido político, No se ha sacado un comunicado. partido político saca un comunicado por la muerte de un juez. Digo, por eso pregunto. Bien, yo te voy a contestar. No es común, ¿no? No es común. Acá nosotros ¿Te das nos cuenta? enfrentamos Los vasos comunicantes de la política, ¿no? Principalmente en los últimos años, más allá de los motivos que cada uno puede especular de por qué lo hizo, él tuvo una personalidad valiente de enfrentarse al poder cuando estaba ejerciendo el poder. Y eso es lo que nosotros necesitamos de la justicia. Entonces, si hoy se pone en valor eso al momento de la muerte de una persona, me parece que lo que estamos hablando es de un mensaje, sí, una posición política de cómo queremos que sean los jueces. Pero diputada, como mínimo... Pero, a ver, y voy a Adrián Mene que no habló. Esperen. En este momento, como mínimo es inoportuno, porque si queremos dar un salto de calidad, ustedes no tienen que intervenir y las causas tienen que seguir. Por más que haya un club de fanáticos que no hayan leído nada ¿Cuándo y dice crean usted que nosotros No, pero intervenimos? no corresponde, ¿Y cuándo porque es mezclarlo... intervenimos? ¿Cómo? ¿Cuándo intervenimos? Con el con la comunicado de hoy comunicado? interfieren, no tienen nada que decir. A Pero lo por sumo favor, pueden... estamos hablando de estamos dando condolencias a la familia. ¿Qué tiene que ver las Bueno, causas? llámenlos. Hablan de las causas del comunicado. No, ¿lo pero leyó? discúlpeme, pero ustedes hacen ¿Lo hincapié leyó? en la... Porque no habla de ninguna causa. en la necesidad de la continuidad de todo esto, que siga. Pero Si no, eso llaman no a la dice, señora, eso los no dice hijos. el comunicado. Pero, Lean el comunicado. Lean el comunicado. diputada. Se le está dando las condolencias a la A la familia. familia. Bueno, háganlo. y Eso que es privado. eso Es de buena eso- persona. Del mismo modo, perdón, Somos quiero buena decir, gente. quiero decir también, quiero decir algo. privado. Quiero decir algo más allá de la opinión o no que tengamos cada uno de Claudio Bonadío. Repudio de manera contundente. Nunca te podés alegrar de la muerte Absolutamente. de nadie. De nadie. No importa quién. Exacto, de nadie. Y hoy hubo gente muy sí. públicamente Celebrando. se alegró. Nadie. Muy Quiero mal. decir, no me importa quiénes lo hicieron. ¿Algún abogado Me pareció expulsado del desagradable. juicio? Me pareció Sí. desagradable. Muy mal gusto. Lo digo de Bonadío, perdón, lo digo y lo dije cuando murió Néstor Kirchner. Exacto. Obviamente. Repudio, por ejemplo, los comentarios televisivos de si el cuerpo de Néstor Kirchner estaba en el cajón. Claramente. Tiene todo el derecho del mundo a la familia Kirchner de sentirse eternamente ofendida por ese comentario. Obviamente. Y la verdad, si yo formara parte de la familia Bonadío, a mí me hubiera Una dolido vergüenza. mucho hoy Sí. algunas vergüenzas que tuve que leer Muchas, y ver. Había- La verdad, Muchas. bueno, esperen que va, Ah. yo lo voy a escuchar a Adrián Menem, porque toda la culpa la tiene tu tío, siempre. ¿Quién nombró a Bonadío? Tu tío. Pero- ¿Quién tal pero- cosa? Tu tío. pero- ¿Quién tu tío? Fabián, pero... ¿Cómo se lo extraña, no? ¿A ¿Cómo quién? es? Mirá, mandó aviso, mandó PNT. Bueno, las repercusiones, Nació porque el más imagínate, semejante tema grieta. Todavía no hubo nadie que haya gobernado como él. Bueno. verdad, tiró, no digamos por qué. tiró algo fuerte, ¿no? En la mesa. La sangre. Dale, las repercusiones de la muerte de Claudio Bonadío. Nadie. La muerte de Claudio Bonadío a los 64 años generó un fuerte impacto. Periodistas y miembros de la justicia opinaron sobre el juez que más investigó al kirchnerismo. Tengo la convicción de que se nos ha ido un gran juez. ¿Un gran juez? Sin ninguna duda, no quepa duda. No se me ocurre nada más decir porque, naturalmente, la opinión es muy negativa y hoy podemos abstenernos de eso. Todo gobierno, tarde o temprano, termina fabricando un enemigo. Y lo encontraron a él. Claudio Bonadío era el malo perfecto de la película. Me hubiera gustado que viva para que pueda ser juzgado en el Consejo de la Magistratura, en donde tenía más de 11 causas, en donde tenía causas penales por prevaricato. Yo creo que era un mal juez, directamente. Creo que era un modelo de juez que no solo es Bonadío, que muchos tienen relaciones muy fuertes con la política, entonces terminan operando políticamente. En el caso de Bonadío se veía desde el origen. El juez que tuvo mayor cantidad de acusaciones e intentaron llevarlo a juicio político en la historia de la justicia argentina. Un sector del gobierno lo que quería es aprovechar esta licencia
para negociar la renuncia de Bonadío y también contra qué la negociás y te evitás el juicio político, es lo que pasó con Ollarvide. Continúa el desarrollo de la causa de acuerdo a su estado. Ahora lo que pasa es que el nuevo juez que llega puede tener una óptica diferente. Resultó eficaz. Durante los últimos años, Cristina Kirchner no explicó ni una sola vez por qué le alquilaba sus hoteles a 2 empresarios amigos que además eran contratistas del Estado. Estaba muy comprometido con la causa de los cuadernos y realmente la instruyó de una manera muy seria, había mucha prueba y me parece que eso era la actitud de él en este momento de su vida, ¿no? De decir, bueno, estoy de vuelta de todo, voy por el mármol, voy por el prestigio. Bueno, a ver, Adrián Menem, que hizo un chivo a favor de su tío. Bueno, ni más ni menos que la ¿qué decía tu tío de Bonadío? No sé lo que decía, no. A ver, adjudicar. Pónganlo ahí. Gracias. A ver. ¿Sabés? ¿Dónde? Eso no lo sabés. La verdad que es justo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo les va? Ay, qué suerte. Al fin nos vieron. No, a ver, decir de que un juez responde a tal o cual gobierno se designó en la época determinada donde se lo designó, como así después tenés jueces designados en la época de la Rúa, en la época de Néstor Kirchner, de Cristina, no puede, porque si haya designado un juez en determinado momento histórico, no lo podés, digamos, tildar de que forma parte de ese gobierno o que afina ese gobierno. Ahora bien, primero las condolencias a la familia, creo que toda y una pronta resignación. Segundo, a ver, vos lo dijiste al principio, del lado de que te pares, si te parás de un lado, del otro lado del mostrador, todo lo que se hizo, unos van a pensar que estuvo bien, todo lo que se hizo estuvo mal, van a pensar otros. Creo que acá hay fallos que uno los puede aplaudir y otros fallos que seguramente muchos no estaremos de acuerdo con eso, pero son fallos de la justicia y hay que respetarlos como tal. Y hay que esperar que las instancias superiores determinen lo que falló en la primera instancia. Ahora, lo que sí queda claro, y esto ya creo que excede a Bonadío y a todos los jueces, en algún momento hay que terminar con la politización de la justicia o la judicialización de la política, porque no puede ser, y esto es común, que en todos los gobiernos miles de denuncias. Creo que acá en algún momento, porque está bien aquellas denuncias con un fundamento sólido, con un sustento probatorio, pero también acá en nuestro país hay un festival de la denuncia que demora absolutamente todo. ¿Los jueces no se politizan? También digamos, problema. también digamos que hay un festival de corrupción, ¿no? No, a ver, la culpa no tiene los jueces. ¿Cómo decís eso? Por favor. Acá nadie es corrupto, empezando por los políticos. Arranquemos por ahí. La culpa no es del árbitro, la culpa es del que hace el penal. Yo lo que creo es. Es como River, que cobran todos los penales. No se puede. Si hay alguna denuncia, todo tiene que ser en su justa medida y en su equilibrio, porque acá en la Argentina nos vamos de una punta para la otra. Para la punta. Ramal, 23 años. Y eso es lo que dice Espera, en la noche, aguantame que ahora vuelvo. En la noche de Ramal, yo me digo, Ramal va a empezar a 9:30 a querer hablar de Kicillof. Mal, pensé. No, está tranquilo Ramal hoy. Muy tranquilo, ya va a llegar. Va a haber informe. No le des idea. Informe deuda. Lo único que te digo sobre este tema, Fabián, es lo siguiente. Primero, no sé cómo se pueden sorprender de la politización de la justicia si los jueces no son electos en forma independiente de los otros poderes del Estado. Los jueces son electos a partir de algún tipo de acuerdo en el Senado y en el Poder ¿sabés lo que Ejecutivo? sorprende a los políticos de los jueces? Que los nombrás vos o los nombro yo y después se nos ponen en contra. Eso es lo que le molesta a los políticos. La politización de la justicia para los políticos, para mí, que los jueces se les den vuelta. Con Bonadío hay una cuestión. Ahí tenemos que ver otra cosa. Acá se habló de vasos comunicantes. Los vasos son comunicantes y también son cambiantes. Exacto. Porque acá se habló de grieta. En otra época no había la grieta. Bonadío fue nombrado por Menem y por Corach en la época que el matrimonio Kirchner gobernaba Santa Cruz. Junto con los Menem. Y eran amigos. Junto con los Menem. No había grieta. Ahora, en el fondo de la cuestión, cuando uno ve toda esta discusión, si alguien desde fuera de la Argentina escuchara todo este debate, ¿qué escucha? Servilletas, bolilleros, connivencia
entre camarillas judiciales, Arreglos. políticas y servicios de inteligencia. Sí, yo creo que Entonces, no, es el financiados de este lado, retrato, es el retrato de la degradación La de un decadencia, Estado, de la cadencia de un sus sistema. poderes Es claro políticos. que- Diego que habló poco, Y espera, cuando Diego corres, habló una poco. sola cosa Sí. digo, Fede, cuando corres esa hojarasca, tenés el contenido de esa degradación, que son finalmente las causas que estamos discutiendo acá. Que toda la clase empresarial, toda la clase empresarial envuelta en negociados de la obra pública, A ver, Diego, ahora vuelvo, la masacre de 11. Ahora vuelvo. Siento la necesidad de tomarme 30 segundos y aquellos que segundos. hemos levantado la bandera de Néstor y de Cristina, del kirchnerismo y demás, y que hemos sufrido el ataque permanente de Claudio Bonadío con diferentes causas. ¿Vos sufriste? No, los kirchneristas, el kirchnerismo en general, con todo lo que ha sido la bolilla tan afortunada. Yo siempre me hubiese gustado invitarlo al bingo, a Bonadío, porque con la suerte que tenía con las bolillas hubiésemos sacado seguramente el pozo más grande. Pero independientemente de esto, nadie debe alegrarse de la muerte de nadie, por eso desde aquí las condolencias a la familia. Es más, me parece demasiado pronto para hablar de lo que fue Bonadío en el día que falleció. Creo que es Tenés algo razón, para es verdad analizarlo lo que recién decís, la semana que viene. pero lo que pasa es que se politizó tanto Para todo mí en hoy, el día. para mí hoy era La sorpresa, cinta ¿no? negra, luto y recién en la semana próxima analizar a Bonadío. Claro. Ahora, Dado que se analiza cómo queda Cristina y Bonadío, quiero recordarles que Bonadío también fue el que mató por la espalda a 2 asesinos con 6 tiros ya muerto y caído en la espalda. Fue, mató a 2 asesinos, entre otras ¿verdad? cuestiones, Apartado el de que la dice, causa según para administrar la justicia, tiene que tener independencia e imparcialidad, que no tenía imparcialidad. Fue el que manejó el tema de las absoluciones y devoluciones de favores en la causa Apartado de la PAMI. causa AMIA. Apartado por el cajoneo de la causa AMIA, ya que Una 5 años sin mover el expediente. nacional. Perdón. Fue además el que dilató una causa por contagio masivo, más de 1.200 pacientes de virus de HIV y hepatitis. Te sumo, segundo juez más Denunciado, después de perdón, Ollarvide. entre las denuncias de violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, prevaricato, mal desempeño en la causa original. Bueno, digo, tiene un listado enorme. Nada. Eso fue Claudio Bonadío también. No solamente el homenaje que hoy se le intenta rendir de algunos alcahuetes hay de también todo, y hay gente que no, pero esto fue realidad también. A ver, fue Cata. verdad. En el informe de Intratables que mostramos al principio aparecía Jorge Lanata con una lista servilleta. mostrando los jueces de la servilleta a Bonadío. Recuerdo un intercambio que tuve con Jorge Lanata cuando estalla todo el escándalo de los cuadernos, donde yo le digo, ¿es el juez ideal para que le caiga una oportunidad histórica de investigar la corrupción de fondo en la Argentina? Y Jorge me dijo, son los jueces que tenemos. Son los que tenemos, claro. Es lo que hay. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos tribunal? No, pero quiero terminar la idea. Quiero terminar la idea. Chicos, cerremos, a ver si molestamos a alguien. No puedo creo terminar que la idea. Bonadío Listo. fue un juez como todo, que dependía de la política y se acomodaba a la política hasta la tragedia de 11. Ahí hubo un quiebre en él, no puedo contar la anécdota, pero es tan larga. Quiebre en él y en su carrera judicial, y dejó de comprender lo que los jueces en la Argentina comprenden, digamos, son cómplices, que es la relación entre la política, la justicia y los empresarios. Y apuntó esa causa emblemática no solo hacia el maquinista, sino hacia los funcionarios de turno, de ese poder de turno, que tenían mucho poder, y los empresarios tenía que se todo el habían... viento a favor. Perdón, No, los empresarios no. que se habían... Tenía el que viento a habían favor, beneficiado de los subsidios. Eso fue 2012, 2013, no tenía todo el Sí, tenía el viento a favor. Después, No, estaba Sí, Cristina, sí, acababa de sacar el 54%, Perdón, ahí- hacía 5 meses. eso me parece que fue una gran contribución 11. cívica. 11 fue muy bueno. Porque 11 en realidad es una previa de lo que terminó siendo Cuadernos. Sí, pero ahí... Pasa que es una tragedia. Ahí 11 sabemos como- el final del cuento. Pero ahí Pero es la más previa de fácil- 11. Ahí es más fácil estar de acuerdo, pero ahí nos da una gran contribución cívica de Bonadío, que es, muchachos, la corrupción mata. Ese es el gran mensaje. Pero, ¿sabés? Ahora, perdón, sí. y sigo con esta y después hablan ustedes, porque yo los escucho con mucha paciencia y los voy a seguir escuchando con mucha paciencia. La segunda contribución cívica es la corrupción del kirchnerismo, no por Cristina, no por los funcionarios, no por los empresarios, sino porque ahora es mucho más difícil afanar con la obra pública y con los hoteles. Está bien, pero Declarar en esa- 8 Hay- causas. Espérenme, aguántenme que tengo. Declarar Esperen un 8 segundo. causas. Está Luis Moreno Campo en Skype. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Fabián Doman te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estoy en Los Ángeles yo. En Los Ángeles. Ah, más temprano. Es una esplendida. Tenés muchas horas menos.
Luis, tu primera reflexión sobre la muerte de Claudio Bonadío. Bueno, yo no creo que está bien hablar de gente que está muerto, ¿no? Me parece que hablar mal de gente muerta es muy desagradable. Me parece que el tema central en Argentina es que justamente en la época de Menem se nombraron jueces para proteger a los políticos. Y Bonadío era uno de ellos. Bonadío venía de la política. Bonadío el segundo de Corach, era miembro del gobierno. Y a partir de ese momento la Argentina dejó de tener jueces independientes en el fuero federal, ¿no? Y eso es una cosa que estamos pagando penosamente. Pero me parece que más que el nombre de los jueces o cada juez, hay un problema central, que en la Argentina la política no quiere que la investiguen, y entonces hace que los jueces que no se nombren sean jueces que son de la política, no son jueces. Y ese es el problema que tenemos central. Me parece que es un problema que no solamente Menem lo nombró para proteger a sus investigaciones. En realidad, yo me siento culpable porque yo era fiscal en aquella época e investigábamos la corrupción, y Menem nombró jueces para proteger la corrupción. Y lo que pasó fue después, empezó a usar jueces para atacar. Cavallo justamente que era miembro del gobierno de Menem, fue víctima del gobierno de Menem por estos jueces. Por eso Cavallo denunció a los jueces de la servilleta. Y lo que fue increíble es que los propios jueces designados por Menem lo atacaron a él también. Eso se lo avisó Arlanian. Renunció como ministro de Justicia de Menem diciéndole: usted, los primeros que le van a dar una puñalada trapera son los jueces amigos. Y evidentemente pasó eso. A Menem lo puso preso un juez de los nombrados por Menem para cuidarlo. Y luego el drama es que De la Rúa no lo desmontó. De la Rúa lo mantuvo, lo consolidó al sistema, y en la época de los Kirchner tampoco se lo cambió. Entonces tenemos un problema estructural. La Argentina consolidó un sistema de jueces federales que están básicamente para proteger a los políticos de turno. Luis, vos crees, yo te vi y después te voy a preguntar, tenés una participación muy importante en el documental de Netflix sobre Nisman y decís cosas muy interesantes, inclusive cosas que tienen valor hoy, ¿no? El gobierno, Vélez, es muy fuerte lo que contás. Te pregunto, ¿vos pensabas que con la llegada del kirchnerismo y con la llegada después del macrismo, este sistema perverso de política y justicia federal se iba a poder arreglar? No, yo creo que es una cuestión justamente. El kirchnerismo es una cosa importante, cambió la Corte Suprema de Menem. Eso fue muy importante. Y cuando Vélez, como ministro de Justicia, se quiso meter con los jueces federales y con la gente de inteligencia, con Estiuso, ahí se terminó. Menem, por un mes parecía que todo iba bien. El presidente Kirchner anunció con bombos y platillos la reforma del sistema de investigaciones y la reforma de la justicia, y al mes siguiente Vélez fue obligado a renunciar y tuvo que exiliarse del país. Por eso a mí me parece interesante que Fernández, que en aquella época, justamente en el documental de Nisman, muestran que Fernández le pide la renuncia. Él lo cuenta, el mismo Alberto lo cuenta. Sí, por eso, pero me parece interesante que ahora Vélez vuelve a la justicia, vuelve a la Argentina, vuelve a tener una función pública importante. Eso me parece súper interesante, súper inesperado para mí, pero súper interesante. ¿Es un gesto positivo para vos ese? Bueno, yo sé que Vélez fue una persona que se jugó su carrera y la perdió, y padeció mucho por eso, porque yo sé yo lo ayudé afuera, yo lo ayudé a Vélez a conseguir trabajo afuera. Pero Vélez se va al vida ahora, perdón. No, esperemos con el... Vos no ponés el presidente del BID, es más complicado el tema. Ahora, doctor Campo, a ver, vamos a aclarar los puntos. Cuando Vélez se fue sin nada, ¿ok? Vélez tuvo que ir a la Argentina porque si no sentía que lo podían poner preso. Lo eligieron a Estiuso. El kirchnerismo, Pero ser funcionario no implica que seas un corrupto. Bueno, perdóneme, ¿les puedo parecer en los hechos? ¿Podemos discutir los hechos un poquito? Entonces, Vélez se fue, no tenía nada, y yo le ayudé a conseguir un trabajo de consultor en una compañía privada. Luego, el tipo es muy inteligente y fue contratado por el banco, por el BID. No fue presidente del BID, tuvo un cargo importante en el BID y estuvo en los últimos años en Argentina por el BID. Entonces, Vélez tuvo una carrera internacional luego
en el Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, Ceferino. Doctor Moreno Campo, volviendo al tema Bonadío y los jueces federales, usted dice muy bien que los jueces federales han sido nombrados por los políticos para protegerse a sí mismos. Eso es cierto. Ahora, en el caso de Bonadío, fíjese que... Perdóneme, pero es inaceptable, ¿no? Perdón, sí, pero en el caso de Bonadío es una excepción raramente, porque fíjese, primero en la tragedia de Once apunta contra los funcionarios de turno de un gobierno que era fuerte, y después con respecto a Otesur, Los Sauces, los hoteles de Cristina, también apunta contra Cristina. ¿Qué pasó, según usted, en Bonadío? ¿Por qué cambió? No, yo nunca voy a hablar mal de una persona que acaba de morir. Me parece que es un mal gusto imperdonable. Entonces yo no hablo mal de personas. Yo dije las cosas que dije de Bonadío y lo pueden registrar justamente. Pueden buscar archivos y yo dije muchas cosas de Bonadío. Hoy no lo voy a hacer. Es una persona que acaba de morir, vamos a respetar su muerte. Me parece claro que justamente los jueces federales que nombró Menem, ¿por qué lo pusieron preso a Menem mismo? Bueno, porque cuando cambia, como me dijo uno de ellos una vez, si cambia la política, nosotros nos ajustamos. Porque justamente se visualizan ellos mismos como miembros de la política. Y hacen cosas por razones políticas. Entonces, bueno, él puede hacer casos que a usted le guste. Pero justamente el tema es que un juez no hace cosas para ser popular. Un juez hace casos para proteger a la gente. Hace justicia. Trata de hacer justicia. ¿O no? A ver, Paulo después Cata. Doctor, por su experiencia, ¿cómo podríamos hacer para que blindemos a los jueces? Porque, por ejemplo, en el año 2010, la diputada Conti decía que el doctor Bonadío era el ejemplo de juez independiente. Cuando comenzó la investigación por corrupción a los Kirchner, pasó a ser de lo peor, un enemigo de cuarta. ¿Cómo hacemos para que los jueces no tengan que estar entre los amores y los odios circunstanciales de los políticos argentinos? Cito este ejemplo, y habrá del gobierno anterior y habrá miles a futuro, si tenemos este sistema. Bueno, primer punto es, los políticos tienen que no cometer actos de corrupción. Claro, lo digo yo. Si los políticos están metidos si la corrupción es normal en la política, y bueno, no espere que los jueces lo resuelvan el problema, o no espere que sean jueces, porque la corrupción es estructural. Claro. Ese es un problema central que tenemos en Argentina, no es un problema de los jueces, es un problema que la política argentina, y justamente la Casa de Obras Públicas muestra, los empresarios de la Argentina están acostumbrados a hacer negocios de forma ilegal, y eso nos perjudica a todos. Entonces, por eso, el tema de los jueces no independientes no es un tema moral o legal, es un tema estructural, económico, que hace a la falta de desarrollo de Argentina. Eso me parece parte de la falta de confianza del mundo tiene que ver con eso también. Sí, Cata. Además, ¿quién va a invertir en Argentina? ¿Quién va a invertir en Argentina? ¿Qué garantía en la Argentina de que me van a invertir? Perdón, Luis, por eso después los bonos de la deuda tienen que ser ley Nueva York. Claro. Porque el que nos presta no confía en la justicia argentina y quiere la justicia americana. Por supuesto. Si la justicia argentina fuera independiente, los bonos no serían ley Nueva York. Pero bueno. Pero yo repito, el tema, la justicia independiente requiere un poder ejecutivo limpio, un poder ejecutivo y un congreso, y una clase política, una clase económica, que no hagan actos ilegales todo el tiempo. Cata. Es como, justamente, para mostrar la evolución, en la época militar era una política de Estado secuestrar, torturar y matar. No era posible tener jueces independientes en ese momento, porque la política era esa. Eso en Argentina cambió, y no solamente porque sí hubo juicios, pero cambió la política. En la política argentina, a partir del 83, no hay más torturas, secuestros, homicidios masivos. Y eso no es un problema de jueces, es un problema de los políticos. La Argentina. Es lo mismo ahora, el desafío siguiente, y eso es lo que yo sentí cuando yo era fiscal, cuando terminaron los juicios a la Junta, los juicios a Soles Mason, en aquella época, hubo los indultos, yo sentí que había que quedarse a hacer justicia por corrupción. Pero la verdad es que la justicia no se resuelve por corrupción, no se resuelve por los jueces no pueden resolver los temas de corrupción. Hace falta que sean la política que se tome en serio la historia y que haga un sistema diferente. Doctor Moreno Campo, más allá de esto que usted dice que es clave, que es que no haya corrupción en la política, que primero y principal lo dejamos de lado, es lo más importante. Ahora, y sacando también el nombre de Bonadío, digamos, concretamente, porque hay muchos jueces como Bonadío y por lo menos yo considero que es más un sistema que no funciona, porque de hecho también han habido jueces como Yarvide. Yo le pregunto a usted por cómo se cambian las condiciones estructurales de que salgan jueces como concepto, o Yarvide como concepto, Claudio Bonadío, sacando a la política y a la justicia. ¿Cuál es el rol que le cabe a la sociedad? ¿Cuál es el rol que le cabe a los medios? ¿Cómo nos cabe
un rol de construir una justicia entre todos. ¿Cómo se sale de esto? Porque ¿y qué puede pasar si no cambia nada en esta justicia que hasta ahora no ha cambiado? Porque sean Ollarvide, Bonadío, todos sabíamos quiénes eran, todos los cuestionábamos. El Poder Judicial tiene una imagen negativa de más del 80% y sin embargo estos jueces han sobrevivido a todos los gobiernos. ¿Cuál es la pregunta? De todo esto? Hay un tema bueno, a mí me parece que no se discutió en la campaña, pero me parece que el nombramiento de Gustavo Vélez en el gobierno para mí es una noticia increíblemente esperanzadora. Y Daniel Rafecas como candidato a Procurador General también es esperanzadora. Rafecas no es lo mismo. Entonces me parece que hay gente que es distinta. Lo que pasa es que yo creo que esa gente que es distinta solamente va a poder hacer un cambio si la política cambia. Por eso, la política los empresarios tienen que cambiar, no solamente los jueces. ¿Y la sociedad civil? También. Y la sociedad civil también, pero la mayoría de la gente no está metida en decisiones de grandes organizaciones. ¿No cree que estamos anestesiados ante una justicia que no funciona? Bueno, eso sí, pero la gente, el tema de la corrupción lo mantiene en su agenda de hace 20 años. Desde la época de Menem, el tema de corrupción está en la agenda pública argentina. Hay mucha demanda de solución, no hubo mucha oferta por ahora. Veremos si de pronto Alberto Fernández conoce la parte institucional. Bueno, a eso iba. Moreno Campo, buenas noches. Ernestina Pais, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La pregunta es la siguiente. Justamente parte de la reforma judicial que plantea Alberto Fernández incluye quizás el eje sobre el cual se basó mucha de la acusación del macrismo contra el kirchnerismo, que es la ley del arrepentido. ¿Qué opina usted sobre la ley del arrepentido o su derogación? No, la verdad que no sé, no conozco detalles. Yo no estoy en Argentina hace 20 años. Yo la verdad que sigo evadiendo la respuesta. No se debe vender. Yo creo que tienen que preguntarle a Vélez o a la gente del gobierno que maneje ese tema, la ministra de Justicia. Pregúntenle a ellos. Como ley, pero como ley, ¿usted apoya una ley de arrepentido como se implementa en Argentina? Bueno, Estados Unidos, ¿sin arrepentimiento, básicamente? En Estados Unidos, el 95% de los casos, se resuelven por acuerdos entre el fiscal y los acusados. ¿Ok? Entonces la gente obtiene, lo ven en las películas eso, ¿no? Eso es normal, 95% de los casos. Bien. La gente obtiene reducciones de pena denunciando o informando. Luis, muchísimas gracias, un abrazo enorme, gracias por hablar con nosotros, sé que no es habitual, así que gracias Luis, abrazo enorme. Hasta luego. Luis Moreno Campo, bueno, 22:47, noche fuerte, era previsible. Ernestina quiere una ley del arrepentido donde el arrepentido se arrepiente. Sí, pero lo dijo el otro día. Se hinque de rodillas y vaya y diga, no, tiene que dar información. Sabía que era... Ramal pregunta, ¿y cuándo van a hablar de Kicillof? ¿Cuándo van a hablar de Kicillof? ¿Cuándo van a hablar de... Yo aclaro, a mandarlo a discutir mis expensas no lo mando. No. Termina pagando más. Yo más no quiero pagar. Ya es suficiente con lo que me viene, ¿viste? Paguen todo lo de la cuadra. Esto que voy a contar. Un funcionario muy importante del gobierno nacional, esto que cuento es verdad. A mí me costó creerlo. Un funcionario del gobierno nacional muy importante, a las 12:40, 12:50, estaba en su despacho, tenía que ir a una comida, no voy, esperando la conferencia de prensa de Kicillof. Se demoró un poquito. Empezó a escucharlo a Kicillof y se tuvo que ir. Se fue del despacho. ¿Por qué? Convencido que Buenos Aires estaba en default. Porque la primera parte de la conferencia de prensa era listo, perdimos, nos fuimos a la B. Al final dijo que pagó. Sí, le avisaron, fue algo muy importante, le avisaron en otro lugar, che, no, Kicillof dijo que paga. Quiero decir, estaba todo el gobierno nacional en conocimiento de lo que Kicillof iba a decir. Después apareció escena 4, el vidalismo, diciendo la plata la dejamos nosotros, era plata que dejamos nosotros. Que era para pagar. La relación entre Claudio Bonadío y Cristina Kirchner siempre estuvo marcada por el escándalo y las chicanas. Sus enfrentamientos fueron numerosos y con el tiempo se convirtieron en enemigos acérrimos. Yo siempre digo que las investigaciones, lo que maneja la investigación, lo que determina la investigación, son las pruebas que uno junta. Entonces, si las pruebas están, no hay forma alguna de que uno pueda ser coaccionado, perseguido. Observar el futuro es lo más emblemático en materia de percepción judicial. Se siente cuando leen los diarios
y se escribe: Claudio Bonadío y Cristina Kirchner son enemigos íntimos recíprocos. No hay margen para la enemistad con las pruebas agregadas al expediente. Más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío, el señor Bonadío es un instrumento, un títere en definitiva. ¿Usted alguna vez lo han presionado para frenar alguna causa con algún tinte político? Me han presionado para un montón de cosas, pero bueno, el problema es que yo no me dejo presionar. No tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso. Digo públicamente al aire, si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque no es mi estilo. Esta orquestación política tiene responsables. Mauricio Macri es el director de la orquesta. Y en este caso, Bonadío ejecuta la partitura judicial. Cuestiones personales, esto es trabajo. Y segundo, en realidad, digamos, hay un derecho constitucional implícito que es el derecho al pataleo y nadie que queda vinculado a una causa penal está contento. Esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá, no para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución. En la historia judicial, ninguna persona que imputada de un delito acoge el proceso penal de una manera graciosa. En general uno se enoja. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. ¿Usted tiene la sensación que es difícil investigar a un presidente en la Argentina? Yo creo que es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo. A mí, sinceramente, la única condena que me apenaría sería la de la historia y la del pueblo. Hay determinadas cuestiones que vienen sucediendo desde hace 2 o 3 años para acá, donde hay claramente ciertas limitaciones. Lo que me preocupa de todo esto es que en realidad esto no está en la agenda del ciudadano común. Parecido a lo que decía Cata, desde la gente dice Bonadío, ahí al final. A ver, ¿qué querían aclarar ustedes? No, lo que íbamos a preguntar a... Los dos quieren hacer un pedido de aclaración. Sí, ¿A Ernestina o a Brancatelli? A quien sea. A ti. Sí, No, qué suerte que nos dejan hablar. Con mucho hoy. respeto, te hago la pregunta siguiente. Vos decís que el Bonadío asesinó a 2 personas con su pistola, no, mató. Brancatelli. Brancatelli. Mató, sí. En un episodio muy confuso. ¿Te parece mal eso? Sí, a mí me parece muy mal. Porque lo querían asaltar, tengo entendido. Sí, hay 3 versiones distintas sobre lo que ocurrió esa noche. No quedó claro qué fue lo que sucedió. De todas formas, le dio por la espalda y 6 tiros. A la falta de uno, 6. Lo que sí queda claro es que... Sí, no está bien. ¿A vos te parece bien? ¿Por la espalda? Sí. ¿Según el expediente? Sí. ¿Y lo condenaron? ¿Te parece bien? No, creo que vos No, estás justamente la equivocado. encajonaron esa causa y le hicieron... No la investigaron siquiera. Bueno, no está condenado. Y no, claramente no. Y bueno, entonces ¿de qué hablamos? ¿Y de qué te mofás? Bien. ¿Cuál es? Listo. Úrsula, no has hablado, no has opinado. No he hablado, ¿viste? No has hablado. Hablé poco. Hablaste Prefiero hablar poco y ser contundente. ¡Epa! Bueno. No como ustedes. No como ustedes faltó, ¿no? No, me parece que se puede ser muy firme diciendo, Muy bien. haciendo economía de palabras. Es Bueno, muy listo, cierto entonces. mucho de lo que habían dicho. Después de Ollarvide, Bonadío fue el juez más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, que es un gran espacio de... Digamos, es un área donde se debería... Sí, no sabemos si es un espacio de terapia, no sabemos ya qué es. En el Consejo de la Magistratura lo que se apunta es a sostener determinados estándares de conducta de los jueces y se ha convertido en los últimos 15, 20 años, extendiendo ya la etapa kirchnerista, como para que quede claro el planteo, en una suerte de negociación entre una denuncia contra el juez por un favor político. Claro. Eso es mucho de lo que ha pasado. La gran mayoría de las causas que tenía Bonadío, y acá me corro completamente de lo que uno puede opinar en cuanto a su persona, porque evidentemente la muerte de alguien siempre merece un pésame, todas tenían que ver con cajoneos de causas. Ninguna tenía que ver con un mal desempeño o un supuesto mal desempeño por una causa que fuera acelerada, sino por el cajoneo de causas. Pacientes con HIV y hepatitis que habían sido contagiados en una causa masiva por una mala praxis médica que murieron esperando justicia. Denuncias contra la curtiembre de los Yoma. Y, digamos, no lo quiero tomar personal porque está Adrián acá, pero por el supuesto, la supuesta asignación
de subsidios por cerca de 180 millones de pesos, donde se investigó a una parte del poder político y no a otra. La decisión de haber hecho a un lado al entonces ministro Julio De Vido en 2002, en este fallo que tanto se destaca en cuanto a la transparencia de 11, lo de Timerman. y después justamente haberlo enjuiciado y condenado en 2016. El maltrato que ha recibido, en todo caso, la familia Timerman respecto a la decisión del entonces ex canciller de declarar sabiendo su situación médica y que él no lo hubiera avalado, también habla de un juez imposibilitarle el tratamiento médico. La asignación de justicia y la manera de imponer justicia también habla de cómo uno se maneja en esas funciones. Y ante la muerte no se puede evadir todo eso. La embajada, porque en el juzgado no regía tenía sus propias la ley leyes. argentina y tenía sus propias leyes. Mirá. Bueno, era un abonado. Era abonado. Miguel Ángel Pierri, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, hola. Lo habrás conocido. Sí, claro. ¿Qué opinás? 94, que era secretario legal y técnico, ¿no? 91. 91. Subsecretario. Subsecretario. Lo conocí en casa de gobierno, en su despacho. Ahí por una dirigencia personal, presidencia de Menem, sí. Bueno, un juez que recorrió, creo que todos los sectores políticos y todos los vaivenes. En muchas decisiones de él estuve de acuerdo, en muchas no. Me mortifica mucho la situación de Timerman en particular. Me parecía que una situación que no tenía por qué haber expuesto a lo que lo expuso. Una causa que hoy ya prácticamente está terminada. Un juez controvertido. ¿Cuál causa? Pero no, el tema del protocolo con Irán. Morando con Irán. Entendimiento. Pero lo que pasa es que en el caso de Timerman me pareció haberlo sometido a un escarnio con tratamiento y demás. Yo eso es algo que me queda muy grabado. Y bueno, fue contradictorio. Hoy murió, sus condolencias de la familia. Me parece que no es el día para hablar de su desempeño. Yo adhiero a esa postura. Bien. Fabián, sí. Una cosa, qué buen resumen que hizo Úrsula, porque nos quedamos en creer que solamente hay que juzgarlo porque determinó y decidió investigar la corrupción. Hoy Jonathan Viale utilizó una frase muy buena. Ganar una elección no significa que uno compra la impunidad. Y me parece que al juez lo tenemos que juzgar por muchos de estos hechos y no ponernos mal porque investigó a un empresario amigo o a un político amigo. Me parece que ahí tenemos que dejar que siga el curso y se determine. Todo eso es muy bueno. Que va más allá de Bonadío. Exacto. Muchas veces cuando acá hablamos de las víctimas, la necesidad de justicia, la justicia es un fallo que llega en tiempo y forma. Cuando la justicia llega tarde, cuando el delito prescribe, cuando no se puede juzgar, eso no es justicia. Eso también habla de un fallo. 11:17 de la noche de este martes. La encuesta no la revisamos de vuelta. Estábamos preguntando qué iba a pasar con las causas. ¿Qué pasó? La pregunta en realidad obedece a una preocupación absolutamente genuina de un montón de gente que cree que Bonadío representaba la única posibilidad de que haya justicia sobre la corrupción kirchnerista. Entonces, si no está Bonadío, han aclarado muy bien Cata y Saboya que esto está elevado. El reloj sigue 6:17, yo no pregunto más. ¿Viste? No, es el momento en que se publicó la encuesta, Fabián. ¿Qué crees que pasará con...? Ah, tenés razón, perdón, tiene razón. ¿Qué crees que pasará con las causas que investigaba el juez Bonadío? Avanzarán 20%, no avanzarán 79,2%, no cambió absolutamente nada. Pero las causas ya no dependían de él, sino que las causas más importantes de Bonadío ya estaban elevadas a las instancias superiores para el juicio oral. Como al pasar Pierre, dijo hace 5 minutos, memorándum con Miral es una causa cerrada, dijo. Sí. No, y la otra también, la corrupción también, Una si causa no hubo. cerrada que tiene que ir a juicio, pará. Pero chicos, no hubo hay que hacer el corrupción. juicio oral, ahí vamos a ver cuán cerrada está o no. Hubo corrupción Está cerrada durante el la kirchnerismo, corrupción. no. Explique, Entonces... si quieren hablar de la causa del memorándum, que lo explique él. No, es muy aburrido. Es muy aburrido el memorándum. Si no, hablamos de otra cosa. Pero había pedido la palabra Gustavo López hace 1 hora y 40 minutos. A ver, a mí me pareció muy atinado lo de Moreno Campo. Voy a lo siguiente. Bonadío es un juez anterior al Consejo de la Magistratura. Hay muchos buenos jueces anteriores al Consejo de la Magistratura y en muchos casos venían de la política. De hecho, Maqueda es un juez de la Corte que viene de la política, fue senador nacional. Te voy a dar otro nombre, porque hay mucha gente... Sí. Cuando dicen la judicialización de la política y la politización de la justicia, yo no me pongo de ejemplo de nada, pero vos estás nombrando a alguien que, como me ocurrió a mí, como le ocurre a un radical ilustre, que lo quise mucho, que es el Suyo Gauna, Juan Octavio Gauna, muchos pasamos por los 3 poderes del Estado. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando se habla de una cosa. Entonces... A mí, Alfonsín me propuso
firmó el pliego mío que fue al Senado. Pero, a y ver. yo cuando lo tuve que meter preso a Del Conte, que era el administrador de aduanas, condenado a 12 años de prisión. Cuando Alfonsín le ofrece a Luder la presidencia de la Corte en el año 83, es decir, no necesariamente por venir de la política, si se es además un buen jurista y una persona cabal, se puede hacer el trabajo. El problema es cuando la gente no son personas cabales. Digo, cuando o se venden o se alinean al poder de turno, no importa si primero son amigos y después te traicionan. Y no solucionó el problema en la justicia federal en general, tampoco el Consejo de la Magistratura. Y esto no significa... Yo he tenido... Lo reformaron. Claro, porque el problema es estructural. Entonces, hay que Poca atacar memoria, ese problema Gustavo. estructural. El tema es que Yo he nadie tenido tiene grandes ganas, maestros, porque a digo, todos les conviene. Fernández Madrid, que es laboralista, ya se retiró, es un gran maestro para mí, y fue presidente Durante la era kirchnerista, durante la era menemista, ¿cuántos jueces federales procesaron y detuvieron a funcionarios menemistas? Durante el periodo de... durante... ¿quién? Es muy difícil. Cuando el poder de turno tiene... No, después que terminó. Eso fue después. Pero es muy difícil. Quizás Matilde Menéndez y Emilio. Menéndez. Sí, podría ser. Fabián, Durante no. la era kirchnerista, yo me acuerdo Lijo con Vudú. ¿Qué otro caso? No, hay... No lo detuvo igual. No, Estoy hablando durante... No, por lo menos que avanzan los casos. Es Canca, pero después se volteó No, después rápido. lo congelaron. Canca fue 2007. López Vizcayar. Fabián, 11, pero Bonadío ahí con... O sea, fue 11 Bonadío, Lijo. Jaime. ¿Cuántos casos... Es poco, ¿vieron lo que estoy preguntando? López, ¿cuántos casos... No, toda hora. ¿Cuántos casos contra funcionarios macristas en la era macrista? Sí, pero para Fabián. No, nada, procesados, presos. Hay una cosa, Fabián. Acá, Hay un patrón, digo. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón, digo? pero una cosa es que... Perdón. ¿Qué quiero decir con la pregunta? Cuando vos tenés El metido... patrón claro es que la justicia federal argentina, y esto sí es diferente a otros países del mundo, le tiene miedo al poder de turno. Pero se te metieron siempre. Se te metieron los servicios de inteligencia. Se te metieron los servicios de inteligencia. Se te metieron los servicios de inteligencia. Eso realza y se a personalizaron Bonadío. las cuestiones. No lo realza. No lo realza nada. Mirá, Lo de 11 sí. Vos dijiste... Lo de Y 11. contra el macrismo. Sí, en todo caso lo Pero y realza. ¿Lo de contra- 11 te parece poco? Te hago al revés. Había unos ¿Y empresarios cuántas muy cosas? poderosos. Te hago al revés. Escucho con ¿Y en paciencia, cuánto yo te escucho avanzó? con atención. Qué cosa ¿En distinta. cuánto avanzó Bonadío contra algún funcionario macrista? No. No creo. Nada. No. En absolutamente Pero nada. hace una Pero todos los salvedad, casos por eso que lo la- vamos a comparar la corrupción kirchnerista. No, estoy comparando a los jueces, no la corrupción. 4 años contra 12. Estoy comparando, todo es corrupción, que Contra hay 12, buena y mala. pará, 12 O sea, ¿está bien que roba el macrismo y mal el kirchnerismo? No, que robó más el kirchnerismo que el discutiendo qué más. macrismo. No. Estoy discutiendo si hubo corrupción, es otra ¿Quién, cosa. El problema quién no está robó ahí, más? Fabián. Vamos a ver quién robó más. Seferino, ¿Sabés qué pasa? El kirchnerismo. Esperen que no se entiende. El Se problema hablan todos no- juntos. Esperen que no se entiende y se hablan todos El juntos. problema no está ahí. Si estuviera Débora Plager acá, en este momento diría, ¿cómo puede ser que el promedio de duración de una causa de estas de corrupción de mediana o máxima complejidad sea 14 años? Ese es el problema. Perdón, No, venta sí, de armas, sí. 20 y pico. 20 y pico. ¿Quién pateó el La penal y quién lo maceta que le atajó? ponen arriba del expediente. El problema, y lo digo nuevamente con todo el dolor de mi alma, porque yo antes que justicialista siempre digo, soy judicialista, soy corporativamente judicialista. Y debo reconocer que, así como antes decía que el menos malo de los tres poderes era la justicia, hoy debo reconocer que el más malo de los tres poderes y que eso es obvio. posibilita todas estas consecuencias es la justicia. Muy mal. Por eso que Yo no creo, coincido. si me permitís, Fabián. yo disiento, para mí ese funcionó lo que roba. No la justicia. Bueno, Bueno, la Fabián, justicia, Fabián, puedo decir Fabián, algo. Además el funcionario que roba. Pero cuando el funcionario que roba va a la también. justicia, Nada. y tenés que esperar 14 No, después que se cae de funcionario. Todo lo que ustedes están diciendo, Alberto Piotti y demás, La impunidad realza justifica la la justicia. investigación sobre 11 de Bonadío. No te quepa la Y menor no pueden duda. decir La nada impunidad sobre es- eso. Fabián, si me permitís. Es parte de la primera, es parte del fallo de la primera y la segunda investigación.
¿quién es el primero que habla de la cadena de la felicidad que tenía que ver con estos subsidios que iban para un lado y iban para el otro y estos arreglos entre las empresas concesionarias? Es Bonadío, pero investigó hasta una parte. Bueno. Digo, ¿por qué? Pero cambian dos cosas, Fabián, en los ejemplos que Mira, dabas. estamos Una, hablando... la interpretación de las prisiones preventivas. Querían meter al Motorman como responsable de todo. No se usaban. Después de favor. 2016 las prisiones preventivas, con el cambio de la doctrina Ursun, empezaron a funcionar más. Y hasta 2016 los organismos de control estaban en poder de la oposición de turno. En 2016 no había organismo de control a manos de la oposición. Exacto. Nada era delito en sí mismo, con lo cual cualquier denuncia se Voy a decir registra. algo muy sencillo. Que la amamos. En Nadie los le últimos toma. 25 años en la Argentina se perpetraron los robos, confiscaciones y saqueos más grandes de la historia argentina. ¡Correcto! Se vendió YPF por monedas. Se privatizó el sistema jubilatorio. Se financió esa privatización con los fondos del Estado. Se pidió deuda externa para cubrir los agujeros del fondo del Estado. No, esto es robo. Todo esto que estoy iniciando es robo y delito. Se especificaron los depósitos de los ahorristas y se especificaron las deudas de los capitalistas. Se contrajo una deuda equivalente al total de la economía nacional. Se permitió que el ANSES pulverice sus activos en 4 años al tiempo de Pero que me da la razón a mí. perdió ¿Y qué culpa tienen los jueces de todo eso? 30.000 millones de dólares. Entonces, la justicia que tenemos... ¿Qué querés que haga la justicia? Y los jueces que tenemos son la representación viva de ese saqueo a la Argentina y a sus trabajadores. Bueno, eso es lo que hay que ver. Ustedes se están yendo en el robo de monedas, en el vuelto chico, en la tontería. Este país ha sido saqueado y confiscado por una clase social, por los partidos que han gobernado y gobiernan la Argentina. Ramal hace una enmienda. ¿Cuántos jueces tomaron decisiones en todo lo que dijiste? ¿Cuántos Todos. jueces participaron? Todos. No, ningún La juez Corte participó en ninguna. habilitó la especificación pero ahí de la los, discusión de los es, ahorros. ahí la discusión es Solo para si citarte se puede un caso. judicializar las decisiones políticas. O sea, ¿se un puede tipo le pega un tiro a Hablemos otro y del la robo política. verdadero, Pero, Jorge, hablemos del robo en serio. Hablemos del Si robo un en señor serio. le pega un tiro a otro, la culpa no es del juez. En este país un jubilado, como resultado de todo lo que conté, Pero se puede judicializar un las jubilado decisiones políticas. cobra la tercera parte de una canasta de pobreza. Pero, Ramal. Y eso lo han habilitado los jueces, Pero, Ramal. los jueces que fueron senadores, los senadores que fueron presidentes y Pero los son partidos decisiones que gobiernan la políticas, Ramal. Argentina. Son decisiones políticas. Por supuesto, y los bueno, jueces las decisiones son políticas se pueden judicializar. Los jueces son políticos. Pero escuchá, Entonces, escuchá. Si quieren, dejen la banalidad, dejen la banalidad volvamos para acá. y hablemos Bueno, del son verdadero decisiones saqueo de la políticas. Argentina. Bien, volvamos para acá. Esto es lo que podemos Volvamos para acá. Yo sigo haciendo la pregunta de hace... Kicillof, de hace 10-15 minutos. ¿Cuándo se va a investigar al poder de turno? Nunca. Nunca, ¿no? Si el sistema sigue así, no va a pasar. Como está ahora, nunca. Esto para por que ahí hay pase el cambios. delincuente. Ahí Moreno Mirá, cambio. Ojo que quizás ahora investigan. Ah, no, pará algo. Esperá. Moreno Campo hablaba de una reforma. Esperá porque el gobierno, hoy me confirmaron, está trabajando en la Sí, reforma. es muy fuerte. ¿Pero qué es la reforma? Bueno, Perdón, ¿la reforma es agilidad o impunidad? no. ¿Qué es la reforma? Bueno, La reforma. No, más impunidad de la que hay no puede haber. Justicia. Le preguntamos. Más impunidad de la que hay no puede Yo haber. quiero ver qué va a pasar, por ejemplo, con... Dejemos de lado dólar futuro, memorándum de entendimiento con Irán. ¿Qué va a pasar? Cuadernos. Antes decía, vos decías los hoteles. ¿Qué va a pasar con la causa Otesur? ¿Y con los parques eólicos? Por ejemplo, pero ahí tenés una Ahí causa. va. Otra. Esa tiene que ver con Macri. Durante el gobierno de Macri. Tranquila. Es muy importante lo que está preguntando Piotti. No se puede hablar Lo que de está lo que preguntando se Piotti es un tiro. Una Esperen un causa momento. Lo que está preguntando, lo que está planteando Alberto Piotti es muy interesante. Porque él al pasar dio a entender cuáles son las causas. Claro, dólar futuro mandando con Irán, las podemos acomodar. No es que las Me parece que lo que estás diciendo es cómo van a hacer a disfrazar Otesur, decís vos. Posible. Ya te lo digo. Y te agrego algo peor. Incendio que queme Y todo. si no hacen algo con Otesur, vos decís que hay crisis política.
No es que va a haber crisis política. ¿Y a dónde Hay que ver terminamos? ¿Cómo se manejan los tiempos? ¿Qué es lo que tememos? Porque si van a sacar 14 años, ya llevas 6 o 7. Bueno, nos vamos. Pero nos vamos. Ernestina dijo algo. Nos vamos. No, yo he descubierto que el programa, ahora que va hasta 11:30, 11:20 retoman, ¿viste? No están cansados, 11:30. Ramal, ¿qué pasó con Kicillof? Hola. No, una sola cosa. Sí, te quedan 10 segundos. No, yo le diría al presidente que no pierda más el tiempo en Europa, viendo a Merkel y demás, porque el destino de la deuda ya se jugó hoy. ¿Por qué? Un fondo de inversión le dobló el brazo a Kicillof, al gobierno argentino, y derrumbó el mito de que íbamos a discutir la deuda compatibilizando la necesidades déjame ser más nacionales. optimista. No te pregunto. No, nada, 11:30. Tenés que ir a preguntárselo a Jay Mamón, a Jay Mamón. Andá, Jay, te lo mando a Ramal que te quiere preguntar algo de la deuda. Chau, hasta mañana, 9:30.